Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio
cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti
cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Un saludo a todos los dioses, a todos los que nos ven a través de estas cámaras, a toda la iglesia, aquellos que desde antes de la fundación del mundo habían sido llamados para conocer estos beneficios. La transformación es algo muy importante que aparece en las 14 epístolas que dejó escritas el apóstol Pablo. Y Jesucristo, hombre, José Luis de Jesús, anhelaba esa transformación. Esa transformación es algo que únicamente va a suceder por un poco tiempo, por un periodo de tiempo. Porque la transformación es para aquellos que estuvimos muertos y fuimos resucitados y pasamos a vida eterna. Pero a través del tiempo ya muchos van a nacer dentro del conocimiento de los que resucitaron de los muertos. Ellos no van a pasar de muerte a vida, por cuanto van a conocer de una vez lo que es la vida eterna, lo que es el Evangelio del Espíritu. Y como historia sabrán que hubo un evangelio de muerte. Como nosotros también como historia conocimos que hubo una ley, pero nosotros no vivimos en esa ley, ni fuimos judíos, pero tenemos conocimiento de eso. Así es la transformación. Nosotros que ahora estamos disfrutando de ese cambio, de esa metamorfosis, estamos experimentando eso, pasar de muerte a vida. Y como Ministerio Internacional de la Transformación, nosotros tenemos el deber de llevar este conocimiento, esta sabiduría a todo el mundo, a todas las naciones, a todas partes. Y por ello es que estamos haciendo una serie de cápsulas informativas que algunas duran 2 minutos, 2 minutos y medio, y así una poca fracción de tiempo para que todos lleguen al conocimiento de este evangelio, del Evangelio del Espíritu. Así pues vamos a ver una cápsula más del Ministerio Internacional de la Transformación. Ministerio Internacional de la Transformación presenta una cápsula informativa que es de mucho beneficio para tu espíritu. Bendecidos con toda bendición. Es un privilegio saludarlos una vez más en nombre del Ministerio Internacional de la Transformación. El Ministerio Internacional de la Transformación tiene como propósito presentar el Evangelio del Espíritu, un evangelio que nunca antes se había predicado sobre la faz de la tierra. Es un conocimiento del Espíritu, lo que no se ve. Nosotros sabemos que Pablo nos dice claramente
que no tenemos que ver lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno, y lo que no se ve es lo espiritual. En esta oportunidad vamos a conocer el misterio de la manifestación de Jesús de Nazaret en los días de su carne. O sea, todo lo que Jesús de Nazaret hizo se pudo ver ante los ojos físicos de toda la humanidad. La muerte y la resurrección. Murió y al tercer día resucitó y después se fue a luz inaccesible. Todo esto fue algo que la humanidad conoció, que la humanidad pudo ver. Allá en primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15 y versículo 6, dice que antes de irse lo vieron más de 500. O sea que la manifestación de Jesús de Nazaret fue algo que se ve. Allá en Romanos capítulo 15, verso 8, dice que Jesús de Nazaret vino para ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y la promesa hecha a los padres. Quiere decir que la manifestación de Jesús de Nazaret, que fue algo que se ve, era solo un ejemplo, era una figura de lo que su iglesia iba a conocer espiritualmente. O sea, Él murió, resucitó y se fue a luz inaccesible, ya resucitado. Ahora nosotros conocemos que espiritualmente a través de una doctrina nosotros morimos y a través de una doctrina también nosotros resucitamos. El ver que Jesús de Nazaret hubiera muerto y resucitado no tiene ningún beneficio para la iglesia, para la humanidad, sino el conocer la enseñanza, cómo nosotros como iglesia morimos y resucitamos. Por una doctrina nosotros nos presentamos muertos al pecado y sepultados juntamente con Cristo. Y con otra doctrina también resucitamos y tenemos vida eterna. En una próxima oportunidad presentaremos otra cápsula informativa. Bueno, esta fue otra cápsula más para que así se pueda llevar a conocer a todas las naciones lo que es el verdadero evangelio, el evangelio que da vida, el evangelio que nos muestra nuestra herencia, nuestra verdadera posición. Cuando nosotros tenemos esta sabiduría, automáticamente nuestros cuerpos van cambiando. Eso es lo que nosotros conocemos ya como la transformación, como el anhelo de Jesucristo hombre, como el anhelo de José Luis de Jesús. Anhelamos ser transformados, o sea que eso llegó y ahora lo estamos disfrutando. Para continuar entonces, vamos a ver ahora lo que es un clip. El clip es la enseñanza que nosotros tuvimos allá en La Gracia y fue dada por Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda, porque el evangelio es eterno. Este evangelio ha existido siempre. Ahora que se nos dio a conocer a nosotros en fases, en dispensaciones, eso es lo que nosotros ahora estamos comprendiendo. Pero el evangelio siempre había estado. Ahora pues vamos a ver una breve información de lo que fue en el conocimiento de la gracia. Ahora bien, Romanos capítulo 6, verso 6, dice, sabiendo esto, ay Padre, si no se sabe, la persona está frita. Mira, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿por qué Pablo dice el cuerpo del pecado para que sea destruido? Porque no está destruido, bendecido, tú lo ves aquí. Pero nosotros hemos muerto con él, porque el que ha muerto al pecado, mira cómo dice el próximo verso, dice, 6:7, perdón, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, que habla de pecado, pero dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, el sistema piensa que hay pecado por versos así, porque no tienen revelación, no están alumbrados. Y la persona que no está alumbrada puede leer el mismo verso que tú lees, pero tú estás alumbrado
Y entonces estas personas no entienden que ellos andan con un caballo encima, con un tiburón, como yo le digo, el cuerpo de pecado, y ellos no ven el cementerio creciendo en gracia, ellos no lo ven, porque nosotros si somos muertos, donde hay muertos hay un cementerio. Donde quiera que se muera, ¿dónde lo ponen? Un cementerio. Pues aquí estamos hablando del cementerio del viejo hombre de los decreciendo en gracia. Ahora, atiéndeme bien, bendecido, que si tú aprendes a tratar bien este asunto con el cuerpo tuyo y aprendes a hablarle, no te recibo eso, respétame, porque usted es un muerto, usted es un cadáver que no está supuesto a venir aquí a molestarme con dolores y con situaciones. Y hay que aprender a tratar con él, porque mira, yo no lo he aprendido del todo. Te dije que los otros días se le manifestó esa voz, yo oí esa voz que me dijo, eso es apendicitis. Y mira, estás hablando ahora. Porque, mira, yo voy a cumplir ahora 65 años. Ay, padre, naturalmente yo no me veo ni me siento. Yo pienso que tengo 42 años como cuando comencé el ministerio. Aunque sea así, me ve joven. Después que ella me vea joven, no hay problema. No, pero ustedes también. Ustedes saben a qué yo me refiero. Porque todos nosotros en Cristo Jesús, cuando se alumbra el entendimiento, vemos más allá y vemos a todo el mundo bonito. Pero hay que saber tratar con este cementerio, mirando bien que siempre esté en su lápida. Que tu cuerpo, el viejo hombre que está lleno de deseos engañosos, no son verdaderos. Como dice Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado. Que no te pase como a unos hermanos allá en Miami que cuando me oían predicar, pues ellos quisieron irse por encima de mí y dicen, no, ya estamos perfectos. Y entonces se llamaban los perfeccionados. Y entonces como estaban perfectos, pues no sembraban y se reunieron a un sitio y nadie quiso pagar y nadie quiso sembrar y ahí se le fue el kiosco al piso. Ahora podemos entender bien clarito lo que era la predicación de la gracia. Mostrarnos que estábamos muertos. Y por eso es que nosotros ponemos estas cápsulas, precisamente para que ahora podamos enseñar cómo podemos pasar de muerte a vida. El que no pasa de la carne al espíritu, obviamente se queda muerto. El que no pasa de corrupción a incorrupción, obviamente se queda sin beneficio. Ahora podemos entender claro cómo se nos enseñó en la gracia que estábamos muertos, para así presentarnos muertos al pecado. Bueno, y para continuar con este servicio, con esta enseñanza, vamos a tener hoy un tema bien importante que tiene por título El género hijo del hombre. Hace 8 días hablamos de lo que era el unigénito Hijo de Dios. Es único en su género. Eso significa unigénito Hijo de Dios. Cuando hablaba de único en su género, estaba hablando de lo espiritual, no estaba hablando de lo corporal. Y esto es lo que ahora nosotros vamos a ver en el género Hijo del hombre, lo que era el Hijo del hombre, que no era el cuerpo, no son los cuerpos, no son los velos, sino es un espíritu de enseñanza, un espíritu de conocimiento. Y esto es importante porque nos da a nosotros el crecimiento para poder saber cómo nosotros conducirnos ya con un conocimiento de resurrección de los muertos, con un evangelio espiritual, para que también ese cuerpo se vaya manifestando de esa misma manera. Ahora entendemos claramente que Jesús de Nazaret tuvo un cuerpo, dice nacido de mujer y nacido bajo la ley. También dice que fue siervo de la circuncisión para mostrar
la verdad de Dios y las promesas hechas a los padres. Entonces, la labor de Jesús de Nazaret era presentarse con un cuerpo y anunciar unas palabras que posteriormente iban a ser entendidas. Por eso en el tiempo de Jesús de Nazaret nadie le pudo entender, nadie le creyó. Ahora nosotros entendemos por qué es que esto venía de esa manera. Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros vayamos desarrollando este tema, vamos a ir entendiendo cómo era que a través de los tiempos íbamos a llegar al conocimiento espiritual y ahora saber que somos nosotros los herederos de esas promesas. Somos un pequeño remanente. De principio, siempre se son pocos. Así como comenzó la generación, así como comenzó la creación. Ahora nosotros también comenzamos pocos siendo los transformados. De hecho, usted físicamente no ve el grupo que somos los herederos. Y algunos no se manifiestan, algunos solo lo saben, lo reciben, lo creen y no lo manifiestan, no lo testifican. Pero como va creciendo esto, después se va a conocer toda aquella iglesia de la cual se hablaba que eran muchos como la arena del mar. Para esto vamos entonces a iniciar lo que es el género Hijo del Hombre. Y para eso vamos a ir a Lucas en el capítulo 24, versos del 36 al 49. Y dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Eso era lo que ellos pensaban, pero obviamente los espíritus no se pueden ver. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí nosotros podemos ver lo que en su tiempo también enseñó Jesucristo hombre, que cuando Jesús de Nazaret resucitó con el mismo cuerpo con el que andaba predicando, con el que andaba haciendo milagros, inclusive con el que padeció en la cruz. Ese era el mismo cuerpo. Y se los mostró de esa misma manera, que tenía huesos, que tenía él una carne y que tenía hambre.
¿Por qué razón? Porque no era ese el cumplimiento de lo que se tenía que esperar para poder encontrar un beneficio de la promesa de Dios. Porque si volvemos a repetir estos versos, dice claramente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Quiere decir que él había muerto, había resucitado y faltaba la promesa. O sea, esto no era todo. Faltaba lo más importante, la promesa del Padre. O sea, que la vida de Jesús de Nazaret fue algo físico para que nosotros entendiéramos lo que era después el verdadero Hijo del Hombre. Y para eso vamos a continuar leyendo lo que está escrito en los libros históricos. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versos del 12 al 15. Dice así en el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vamos a ver las cosas celestiales entonces. Nadie subió al cielo. ¿Cómo dice ahí? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No dice que va a estar, no dice que estuvo, sino es un eterno presente, como se conocía allá cuando dice: y Dios está en la reunión de los dioses. O sea, Dios siempre ha estado en la reunión de los dioses. Aquí también dice que el Hijo del Hombre que está en el cielo, porque el cielo es una posición. Nosotros ciertamente no conocíamos esa posición, la conocemos ahora en la transformación, porque sabemos que ahora estamos sentados en lugares celestiales, pero antes no estábamos ahí, porque acabamos de escuchar en la predicación de Jesucristo hombre, en el clip, que estábamos muertos y sepultados juntamente con Él. Quiere decir que cada doctrina en la mente de una persona produce lo que el cuerpo va a experimentar. Mientras nosotros conocíamos la doctrina que estábamos muertos, entonces el cuerpo también andaba angustiado, andaba clamando Abba Padre, andaba necesitado. Pero ahora viene una doctrina que nos enseña que hemos resucitado de los muertos y nuestra posición ahora es de dioses, nuestra posición ahora es de herederos. Nuestra posición nos enseña que nosotros ya no tenemos carne, porque carne era una posición doctrinal, que de hecho todavía estaba en la gracia. Pero vamos a continuar leyendo porque no hemos llegado a lo importante de esta enseñanza. Entonces dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Sea levantado. Que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero nosotros acabamos de ver que siempre ha estado en el cielo. ¿Por qué va a ser levantado? Porque por medio de un conocimiento, el Hijo del Hombre iba a ser levantado de entre los muertos. Porque el Hijo del Hombre estaba muerto. Así lo dijo el Hijo del Hombre en el clip, que estábamos muertos y sepultados juntamente con Él. O sea que la doctrina se sepultó juntamente con los que creyeron en ella. Pero cuando sea levantado,
el Hijo del Hombre como doctrina, entonces dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Quiere decir que para poder encontrar la vida eterna teníamos nosotros que conocer qué era levantar al Hijo del Hombre. Porque leímos anteriormente que dice que el Hijo del Hombre siempre había estado en el cielo. Pero levantarlo es en un conocimiento doctrinal. Y esto tiene que estar escrito de la misma manera. Y esto es lo que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de esta enseñanza. Entendimos que hubo una manifestación corporal de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret tenía el Espíritu adentro que él le llamaba mi Padre. Porque ahora nosotros conocemos que el Hijo y el Padre, ¿cuántos son? ¿Uno aquí y otro por allá? No. Entendemos que es uno. Es más, ahora nosotros, el Hijo y el Padre, somos uno. Porque el conocimiento nos llevó a entender esto. Porque el entendimiento era el gran problema. Y lo es para muchos que todavía no entienden. Si nosotros entendemos, tenemos un beneficio. Vamos a ir a Juan capítulo 8, verso 25 al 32. Y dice así: entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron que les hablaba del Espíritu, que era quien movía el cuerpo, Jesús de Nazaret. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Cuándo iban a conocer que Él era? Cuando hubieran levantado al Hijo del Hombre. ¿Quién lo tenía que levantar? La iglesia, en el conocimiento de que lo tenía que levantar de los muertos, entrando a una transformación. Entonces, dice, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Había que conocer la verdad, pero tenía que ser levantado el Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre fue levantado en la doctrina de José Luis de Jesús Miranda. ¿Cómo se llamaba él? El Hijo del Hombre. Dice en Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La doctrina del Hijo del Hombre fue la que conocimos en la gracia. Y allí fue levantado entonces el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre fue levantado muerto al pecado. El Hijo del Hombre fue levantado con el conocimiento de esperanza, con una doctrina que lo llevaba a uno, a todo aquel que creía en esa doctrina, a una salvación.
pero no era salvo en ese momento. En ese momento estaba muerto, estaba sepultado juntamente con Cristo. Como decía Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque vivía con una esperanza de que después iba a resucitar al tercer día como resucitó Jesús de Nazaret. Pero él solo fue un ejemplo. Nosotros en el recorrido doctrinal conocimos el evangelio de muerte, conocimos la doctrina que nos llevó a estar en carne, la doctrina que nos llevó a una esperanza. Y habiendo oído el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué dice? De la promesa. O sea, tuvimos una promesa en la gracia. Eso está en Efesios 1:13. Oímos la palabra de verdad y creímos en él. Ahora venimos comprendiendo entonces que teníamos nosotros que ser transformados. ¿Y cómo íbamos a ser transformados? Por medio de una doctrina, por medio de una enseñanza. Ahora nosotros estamos conociendo esa enseñanza, pero es un poco difícil de creer para aquellos que de repente y no son llamados. Luchan por tratar de creer, luchan por tratar de entender y quisieran, pero y de repente no tienen la capacidad mental para recibir las palabras espirituales, para recibir las palabras celestiales, como ha pasado esto a lo largo de la historia. O sea, aquí no se les enseña como amenaza, no se les enseña como para infundir temor, miedo, no. Sino aquí es para que saquen la mayor capacidad o interés de poder entender esto, si de veras lo quieren. Porque este es el beneficio más grande que han anhelado los escogidos de Dios. Tener la sabiduría de Dios mismo. Vamos a ir entonces a Juan, capítulo 12. Y vamos a comenzar en el verso 44. Y dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí. Mire qué contradicción. Dice: el que cree en mí, no cree en mí. Porque él estaba hablando con un cuerpo, pero la realidad es que estaba hablando en nombre de alguien que nadie podía ver. Entonces, ¿qué era lo que podían ver? El cuerpo físico de Jesús de Nazaret. O sea, la bocina que hablaba. Jesús entonces era una bocina que el Espíritu de Dios usaba para dar la información. Por eso dice aquí: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Quiere decir que lo único que podían ver entonces del que lo había enviado era el cuerpo físico de Jesús de Nazaret. Por eso, por el entendimiento que ellos tenían, no podían ver lo espiritual que nosotros vemos ahora. Lo único que ellos podían ver era Jesús de Nazaret, y ahí estaba encerrado todo. Ahora bien, dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que estaban viendo a Jesús de Nazaret, pero estaban en tinieblas. Lo que tenían que hacer era seguir creyendo en el que no podían ver, que en este caso es el Espíritu.
Y aquí lo dice bien claro: al que oye mis palabras y no las guarda. ¿Qué era lo importante? Oír las palabras. ¿Y dónde se quedó la gente? Viendo el cuerpo, que era exactamente lo mismo que pasaba con José Luis de Jesús, y que es lo mismo que le está sucediendo a aquellos que están muertos en el cementerio creciendo en gracia y no pueden salir de sus tumbas, de sus lápidas, como dijo José Luis de Jesús, por haber visto lo que se ve y no oír lo que él habló. Lo repetía a cada momento, lo repetía bien claro: no me miren a mí, yo los voy a hacer tropezar. Este velo no es. Lo que yo les predico, lo que yo les enseño, eso es lo que va a llevar a vida eterna. Lo decía José Luis de Jesús. Yo voy a hacer tropiezo para ustedes. Sin embargo, muchos están en la gracia, todavía muertos, todavía en carne, todavía clamando Abba Padre. Y dice así: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero cuando venga el Espíritu, Él sí va a juzgar. Entonces dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ya lo vamos viendo más claro. ¿Qué era lo importante? Lo que él hablaba. Él hizo un sinfín de milagros, él padeció y murió en una cruz y resucitó, y todo fue con el mismo cuerpo. Y todo eso se vio. El misterio es que aunque eso se vio como bueno, no era ese el beneficio para la iglesia, sino era entender las palabras que él estaba hablando hace 2000 años. Por eso esto iba a ser cuando los ojos del entendimiento nos fuesen alumbrados para poder entender las palabras que él dijo. Por eso es que muchos se leen la Biblia hasta 4 y 5 veces completa, de Génesis a Apocalipsis, y no pueden guardar absolutamente nada de Dios. Por eso la religión tropezó. Toda la religión. No importa la denominación ni el país de donde venga. Este es el único ministerio que ha entendido lo que había que entender. El Ministerio Internacional de la Transformación. Ministerio Internacional de la Transformación. En otro lado no le van a dar a conocer nada de lo espiritual. Dice el 50 y el último: y sé que su mandamiento es vida eterna. O sea, a lo que Dios mandó a Jesús de Nazaret que hablara, ¿qué era? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué era lo importante entonces? El Padre. Lo que estaba internamente en él, la sabiduría, el conocimiento. Lo mismo que ahora nosotros estamos predicando, solo que en ese tiempo no se entendió. Nosotros ahora lo predicamos con el respaldo de lo que está escrito, para que todos aquellos que fueron escogidos crean a lo que ya había anunciado Jesús de Nazaret hacía 2000 años, a lo que Pablo dejó como fundamento escrito y a lo que José Luis de Jesús predicó como la gracia, y ahora nosotros estamos disfrutando como la transformación. Está bastante claro de esta manera.
que entonces no era el cuerpo de Jesús de Nazaret, ni aunque hubiera muerto y resucitado, sino en las palabras que él dijo que eran un género doctrinal que se llamaba Hijo de Hombre. Y podrá generar alguna duda en los que estamos entendiendo estas cosas por el momento, pero como esto va de gloria en gloria, después lo vamos a ir viendo cuando se vaya destapando mucho más claro, porque eso ha pasado siempre. Vamos a ver entonces en el capítulo 15, verso 26 al 27. Ahí vamos viendo más claro lo que Jesús de Nazaret habló. Y eso siempre ha estado ahí. Cuando yo nacía existían las Biblias, y mucho más antes. Y ya estaba esto ahí. De hecho, la imprenta imprimió la Biblia cuando se inventó. Y ya estaba esto ahí. 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de ¿qué dice? De verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Quiere decir que cuando viniera el Espíritu de verdad, ahí nosotros íbamos a conocer que lo que Jesús de Nazaret habló todo, con entendimiento, se cumplió. Eso es así de sencillo. Cuando viniera el Espíritu de verdad. Y dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿De qué está hablando? De espíritus. Nosotros hemos estado con él desde el principio. Él habla generalmente, porque los espíritus han existido siempre. Hay algo muy, pero muy importante. La manifestación de Melquisedec dice que no tenía ni padre ni madre, ni principio ni fin de días. Era espíritu. Eso era lo importante. Aunque tenía un cuerpo, no tenía ni padre ni madre. Jesús de Nazaret no tenía padre, digo físicamente, pero sí tuvo madre físicamente. Entonces, cuando habla según el orden de Melquisedec, hablaba según el orden donde comenzó desde el principio, en Melquisedec. Y era un espíritu. Esto no va a aparecer en la pantalla, pero lo vamos a leer como referencia. Juan 14, 26. Y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu Santo, él dice que nos va a recordar todo lo que Jesús había dicho. El Espíritu Santo es el Espíritu para los apartados, donde comienza el proceso, donde comienza a enseñar que estamos muertos. Eso lo predicó José Luis de Jesús. Y ahí conocemos entonces nosotros la verdad que estaba en los labios de Jesús de Nazaret. Y todo lo que Jesús de Nazaret ha dicho es la doctrina del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces van a entender y van a creer en mí, dijo Jesús de Nazaret. O sea, la gente no había creído en él.
La gente había creído en lo que él había hecho, en los milagros. Miren, los religiosos ahí andan queriendo resucitar hasta gente, andan queriendo hacer milagros y lo único que hacen es dinero. Eso sí hacen. Pero milagros, porque los milagros eran para un ejemplo de lo que iba a venir, para un ejemplo de lo espiritual. Y con estos últimos versos vamos a entender el complemento del género Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre era lo que Jesús hablaba. Era el evangelio que dejó escrito Pablo. Era el evangelio que predicó José Luis de Jesús y lo que estamos predicando ahora. Porque dice, el mismo que murió, ese mismo resucitó. O sea, la doctrina de la gracia murió, la doctrina de la gracia terminó, la doctrina de la gracia se acabó. Y José Luis dijo, este es el fin. Se murió, pero iba a resucitar. Y ahora vamos a entender entonces por qué a través del conocimiento del género Hijo del Hombre, que es una doctrina, vamos a confirmar lo que ahora nosotros estamos viviendo. Para eso vamos a ir a Juan 5, 18 al 29. Y dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Que decía que Él se hacía igual a Dios, porque lo que Él estaba hablando era el género doctrinal Hijo de Hombre. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque son uno. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La doctrina. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a la información. O sea, el conocimiento es lo que emite juicio. Dijo Jesús de Nazaret: y este es el juicio, que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por una información, nosotros nos declaramos resucitados de los muertos. Por un evangelio, por un género que se llama Hijo de Hombre, nosotros nos declaramos resucitados. Nosotros nos declaramos dioses, nosotros nos declaramos herederos, porque fue por medio de una doctrina, de un conocimiento. Por eso es que solo aquí se pueden engendrar hijos de Dios espiritualmente, a través de una doctrina. Entonces dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo estamos nosotros? Hemos pasado de muerte a vida. Ahora somos dioses. Éramos hombres carnales. Ahora somos celestiales. Entonces dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo los muertos iban a poder oír si fueran muertos físicos? Físicamente muerto es muerto. Pero aquí dice que los muertos iban a oír, porque está hablando de unos muertos doctrinalmente, que murieron por una enseñanza. Y una enseñanza los mató y otra enseñanza les dio vida o los resucitó, que es lo mismo. Y nosotros somos esos, que primero morimos con Cristo y después juntamente con Él resucitamos, y asimismo, dice Efesios, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Está difícil esto? No, solo es de entender lo que dijo, porque toda esta enseñanza está basada en lo que dijo Jesús de Nazaret. Y continuamos diciendo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que hace el juicio? ¿La enseñanza? El que cree a lo que se habla, entonces por eso vive. Nosotros creemos que resucitamos de los muertos y estamos resucitados. Nosotros creemos que somos herederos y somos herederos. Nosotros creemos que somos dioses porque fuimos despojados de carne y lo que estamos recibiendo es un conocimiento espiritual. Entonces somos hijos espirituales por la doctrina. Ese es el género, el Hijo del Hombre. Lo tenía Jesús de Nazaret, porque si no lo hubiera tenido no hubiera podido hablar estas cosas. Se lo dieron a Pablo para que dejara escritas 14 epístolas, de donde nosotros estamos conociendo el Evangelio de la Gracia. Y todo esto se llamaba Jesucristo. En primera carta a los Corintios 3:10 dice, por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Y cada uno mire cómo sobreedifica. Y en el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, ¿quién era el Hijo unigénito que venía a dar vida y para que no se perdieran alcanzar esa vida eterna? El género Jesucristo. Por eso Jesucristo fue ayer en Jesús de Nazaret. Fue hoy, decía en la gracia, y será por siempre porque es un género. Es una enseñanza, es una doctrina. No hemos terminado. Vamos por el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán
su voz. ¿Dónde son los sepulcros? Los que están en carne. No solo los que estaban creciendo en gracia, sino todos los que oigan el Espíritu, la enseñanza espiritual, van a resucitar de los muertos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Hacer lo bueno es escuchar el Evangelio y creerlo. Y hacer lo malo es ni ponerle atención, que ni le interese. Ese es el juicio. Porque Jesús lo dijo, y lo repito, esta es la condenación, que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, la ignorancia. Aquí hay sabiduría, y como dijo Emilio en una oportunidad, y mire cuánta silla vacía. Pero esta es la voluntad del que nos envió, que prediquemos y los que oigan. Muy bien, ojalá, dijo Emilio también, lo oyeran en sus casas, porque por alguna razón alguien pues no puede venir, su trabajo y sin fin de excusas. Pero lo importante que es oír. Así pues, nosotros sabemos que el que ha resucitado de los muertos nunca más va a morir. De aquí a disfrutar la herencia. ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. Has sido escogido, predestinado, está perfeccionado. Has sido elegido, glorificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios y por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios de todas las naciones.